Hola, mi nombre es Lourdes. Queríamos presentarte nuestra nueva serie llamada La Biblia. Espero que sea de bendición para tu vida. Es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones para poder llegar a través de este medio a las casas, para poder entrar, para que la palabra de Dios pueda cambiar la vida de aquellos que no lo conocen, o pueda hablarle a través de este medio a aquellas personas que conocen a Dios y necesitan un poco más de su historia para fortalecerse. Alberto. Hola Lourdes, ¿cómo están? Estamos contentos por empezar esta nueva serie y como dijimos, la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, así que bueno, eso va a ser de gran bendición para no solo para ti o para tu familia, sino que también para nosotros como matrimonio. La palabra de Dios nos va a nutrir, nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a compartir, sí, la voluntad para que podamos todos ser transformados, ¿sí? Sí, en este momento vamos a ir a Éxodo, capítulo 1. A ver, Alberto, ¿sabes algo de Éxodo? Y mira, aprendí esta semana algo de Éxodo, que está muy bueno. Lo tengo escrito, obviamente, y lo voy a compartir con ustedes. Dice, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, sí, lo escribió Moisés. Se trata de un texto tradicional que narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, quien los condujo hacia la tierra prometida. Esto fue todo bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Sí. Más adelante vamos a leer que Dios lo llama a Moisés y bueno, no nos vamos a adelantar porque tiene que ser una sorpresa. Sí, un dato más a compartir, que en el castellano éxodo significa salida, exilio, lo que habla, un poco habla de lo que dijiste vos, de que Dios los saca de la esclavitud. Y en hebreo significa Shemot, S-H-M-O-T, igual a nombres. O sea, Shemot significa nombres en hebreo. Por eso justamente Éxodo comienza en el versículo 1 diciendo estos son los nombres. Y el libro adquiere ese nombre porque comienza así. Así que bueno, comencemos con el versículo 1 del capítulo 1 de Éxodo. Si tienes una Biblia a mano, ¿qué tienes que hacer? Buscar Éxodo 1 y leerlo con nosotros. Es lo más importante porque a la hora de que lo busques y lo leas con nosotros, vas a estar no solo escuchando la palabra de Dios, que cómo viene la fe, Lourdes. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que no solo vas a estar adquiriendo fe, sino que también visualmente vas a poder corroborar que lo que nosotros estamos hablando sale en la Biblia. Y otra de las cosas, esta es la Biblia Reina Valera 1960, es la Biblia que vamos a utilizar, porque hay muchos y muchas traducciones, pero una de las más utilizadas en estos últimos años, y esperamos que sea una de las más utilizadas, porque las versiones más nuevas, hay algunas que tienen muchos errores, porque ha perdido mucho significado, ¿sí? Recordemos que ya desde que pasamos del hebreo al castellano, ¿sí? Se translitera, ¿sí? La oración o la palabra, y ya pierde un poco de significado. Entonces bueno, Reina Valera 1960 es un poquito más fiel. Hay más fieles, hay textos más fieles, pero bueno, por gracia divina esto ha llegado a nuestras manos y por eso lo vamos a compartir. Bueno, Lourdes, ¿qué te parece si comenzamos leyendo el capítulo 1 y después vamos metiéndonos en cada versículo? Dale. Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se nos una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Bueno, vamos a parar ahí y vamos a frenar un poquito en el versículo 10 y vamos a comenzar desde el versículo 1, ¿sí? De este capítulo, cuando dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob.
lo que la Biblia está haciendo, está documentando, ¿sí?, un hecho histórico, que están ingresando a la tierra de Egipto 11 varones, ¿sí?, 11 varones, que cada uno era el líder, ¿sí?, el patriarca de cada familia, y cada familia llevaba el nombre del patriarca. Y estos 11 nombres, porque el 12, estaba en Egipto, ¿sí?, que era José. Y los otros hermanos, cada uno formaba una provincia, que son las tribus de Israel, ¿sí? En total tenemos 12 provincias. Estas 12 provincias son las 12 tribus de Israel. Y es importante que podamos saber esto. ¿Por qué? Porque estas 12 provincias son las que conforman un pueblo llamado Israel. Son los hijos de Jacob. Recordemos, a Jacob Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, que significa el que vence con Dios. Bien, hoy en día conocemos a Israel, ¿sí?, geográficamente hablando lo conocemos, pero sentimos que solamente viven los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los descendientes de Judá, pero no son los descendientes de Leví. Los descendientes de Leví son levitas y también son israelitas, para que se entienda, ¿sí? Y no son judíos, porque no son descendientes de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que Dios tiene un plan de que Él sembró 10 provincias que vivían geográficamente antes a donde está situado Israel. Estas 10 provincias, estas 10 tribus, las sembró en el mundo. Están sembradas en el mundo y lo que ha hecho Dios es sembrarlas para que cuando venga la gran cosecha, ¿sí?, para que se cumpla la profecía de Abraham que dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la misericordia está ahí porque también somos todos salvos, porque sabemos que la salvación viene a través de ellos. Claro. A través del pueblo de Dios viene la salvación a nuestras vidas. Me hiciste acordar que la profecía bíblica obviamente habla de la casa de Judá y de la casa de Israel, porque Israel en algún momento se dividió en dos secciones: las tribus del norte, ¿sí?, y las tribus del sur. ¿Sí? Y las tribus del norte eran la casa de Israel. A todas esas tribus se le llama la casa de Israel, y a la vez se le llama Efraín. Y Efraín, la casa de Israel, como le quieras llamar, fue sembrado en las naciones porque fueron llevados presos por los asirios. Claro. Y ellos se los llevaron. Ellos ahí se mezclaron porque perdieron su identidad por dejar la Torá, la instrucción de Dios, por dejar los mandamientos. Ellos ahí se esparcieron, se mezclaron, y ellos se fueron asimilando de tal manera que fueron pueblo de Dios, dejaron de ser pueblo de Dios, y ahora el Espíritu de Dios los va a volver a llamar para que sean el pueblo de Dios. Y descendiente de ellos podemos ser cualquiera de nosotros, porque nosotros no sabemos bien de dónde venimos. Digamos, descendientes naturales podemos llegar a ser. Podemos llegar a buscarlo por apellido y esas cosas, pero bueno, solo Dios lo sabe. Así que bueno, eso es el plan de Dios para la nación de Israel, ¿sí? Que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y como dijeron por ahí los apóstoles, que está escrito en la Biblia, que si creemos en Yeshua, en Jesucristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Entonces esto habla de que nosotros podemos ser linaje, claro. Podemos ser familia directa del pueblo. Y bueno, y si no lo somos, también la Biblia habla que como de Éxodo saca Dios al pueblo de Israel, también salen muchos extranjeros y se hacen parte del pueblo de Israel. Dios les abre la puerta para que los israelitas los acepten y ellos comiencen a ser parte del pueblo. Así que bueno, así va a pasar una vez más. Para los que no son, por así decirlo, linaje directo, por medio de la fe, han de ser, sí, injertados en el pueblo de Dios. En el capítulo 6 vemos que dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ahí muere José y toda la generación de ellos, los hermanos de José. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea que tuvieron muchos hijos y volvieron a llenar la tierra. No se muere el linaje muriéndose José y sus hermanos, no es que se muere. Ellos siguen multiplicándose en la tierra. Y eso es lo que vio el nuevo rey, este rey que habla el 8.
como no conocía a José, pero ve que el pueblo se multiplicaba y se hacía fuerte, entonces eso lo ve, pero este rey no conocía a José. Acordémonos que José vivía en Egipto y era conocido. Este rey que se levanta no lo conoce. Claro, no lo conoce. En realidad, seguramente sabía quién era José, pero no lo tuvo en cuenta, Claro, no le importó. claro. Entonces, acá cambia el corazón de este faraón, de este nuevo rey de Egipto, y se pone en contra de los hijos de Israel. Y quiero remitirme un poquito al 5, porque cuando dice acá fueron 70 las personas que entraron, ¿sí? Las personas que entraron a Egipto, y que José ya estaba en Egipto, en la Septuaginta, que es la versión, una de las versiones viejas, por así decirlo, de la Biblia, dice que entraron 75. Y Esteban, en Hechos, ¿sí? Él habla, cuando él está predicando adelante del concilio, él habla de que entraron 75. ¿Por qué lo digo esto? Bien, porque hay personas que pueden llegar a decir que hay una diferencia acá en Éxodo 1.5 y entre lo que dice en Hechos, ¿sí? Pero bueno, hay una traducción que sí verdaderamente dice que fueron 75, ¿sí? 75 las personas que entraron. Bien, sigamos. Con Lourdes, el 9. ajá, te quedaste en el 9, bien. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, lo que él estaba viendo, que el pueblo se estaba haciendo más fuerte. Entonces tuvo miedo, porque en el 10 vamos a ver que tuvo miedo de que el pueblo de Israel se junte con el pueblo enemigo de este faraón y los venza. Ese era el pensamiento de ese faraón. Claro, de que salieran vencidos. Y se cumple una palabra, o un mandamiento de Dios que dice que es lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿sí? Que se multipliquen, ¿sí? Que se fructifiquen, ¿sí? Y eso estaba haciendo el pueblo de Israel en Egipto. Es un mandamiento de que ellos tuvieran muchos hijos, es un mandamiento de que ellos crecieran en multitud, porque obviamente lo que Dios quiere es que su pueblo escogido sea fuerte, grande, ¿sí? Bendecido, siempre y cuando obviamente se mantenga bajo la voluntad de Dios. Y vamos a leer el 10 como dijo Lourdes. Y ahora pues seamos sabios. Miren el pensamiento de este faraón, seamos sabios para con él, para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Claro, Era el miedo de faraón. Él tiene miedo por dos cosas. Una, por ser vencidos, porque si Israel se ponía de acuerdo con los enemigos de Egipto, lo podían vencer más fácil Egipto. Y la otra, porque estarían perdiendo, ¿sí? Personas que iban a estar al servicio de ellos, porque el pensamiento de Faraón ya era esclavizarlos, tenerlos sometidos. Acá se da a entender lo que está pensando este Faraón. Y al final del 10, del versículo 10 del capítulo 1 dice: y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, ¿sí? Como que él ya los tenía ahí sometidos. En el 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. ¿Ves? Y acá los está ocupando para hacer esclavos. Claro. Entonces, bueno, él veía que el pueblo era fuerte y que podía manejarlos, que podía estar sobre ellos, porque tiene que haber sido, y como vemos, muy inteligente el pueblo de Israel, tiene que haber sido muy audaz, muy hábil con sus manos. Y no solo con las manos, siempre han sido y se han caracterizado por ser unas personas con mucho intelecto, ¿sí? Muy intelectuales. Y esto es porque Dios, ¿sí? Los ha instruido, ¿sí? Es un pueblo que tiene miles de años, es el pueblo de Dios, y obviamente ellos van a buscar hacer la voluntad de Dios. Y aunque hoy, a la fecha, ha ocurrido endurecimiento en parte desde que negaron a Yeshua, a Jesucristo, pero va a llegar el momento en donde el pueblo judío, la casa de Judá y la casa de Israel vuelvan a ser un pueblo otra vez, y todos creamos en el Mesías, Yeshua el Mesías, en Jesús el Mesías, y en Dios, en el Eterno, ¿sí? Bien, acá vemos que en el 11 dice que pusieron tributos que los molestasen, o sea, que les daban cargas pesadas, y ahí nos dice puntualmente qué es lo que hizo Israel en Egipto, porque hay quienes piensan que Israel hizo otras cosas en Egipto, y no, lo que hizo Israel fue edificar estas ciudades de almacenaje, que son
Pitón y Ramesés. Bien, en el 12, Lourdes. En el 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Claro, eran un pueblo grande, un pueblo fuerte. Y veían que Dios los bendecía, porque se volvían a multiplicar y volvían a ser más. Y esto también ahora lo estoy viendo, porque vos sabés que me estoy dando cuenta que dice que, pero cuanto más los oprimían, ¿sí? Y esto está pasando en la actualidad. No en Egipto, por así decirlo, y hablando geográficamente, sino en el mundo, que es un símbolo de Egipto, que las personas están siendo muy oprimidas. Y el pueblo de Dios se está multiplicando y hay mucha opresión también. Porque lo que el diablo quiere es que tú que nos estás escuchando, tu familia, tus amigos, las personas que tienes cerca, que se acercan a la palabra de Dios, estén oprimidas para que hagan todo lo contrario de lo que Dios les manda, ¿sí? Todo lo contrario a lo que Dios quiere para ellos. Entonces, bueno, ellos acá los oprimían y veían que de todas maneras ellos se multiplicaban, porque ellos bajo esa opresión iban creciendo. Y eso mismo tiene que pasar con nosotros, aunque estemos oprimidos, aunque la maldad haya aumentado, nosotros tenemos que ser un soldado más en la lista, ¿sí? Del pueblo de Dios, un creyente más en el reino, ¿sí? Un ciudadano más del reino de los cielos. Y no preocuparnos por la multiplicación, porque eso lo hace Dios. Exactamente. En el 13. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en todo labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Bueno, y ahí habla también que la forma de oprimirlos, Sí. de hacerlos trabajar, Fueron muy trabajar duros. y trabajar. Ajá. Fueron muy duros. Acá vemos que hacían ladrillos, ¿sí? Y toda labor del campo, ¿sí? Y en todo servicio, al cual los obligaban con dureza, por así decirlo. Y en el 15 vamos a ver el plan macabro que tenía este faraón en contra de Israel. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Una forma de eliminar a los hombres es también eliminar el linaje, porque en ellos viene el linaje, o sea, eliminemos a los hombres y hagamos a nuestras mujeres, a las mujeres hagamos las egipcias y seamos más egipcios. Es Claro. una forma también de eliminar... Claro, la semilla la tiene el hombre. Claro. Y el hombre es el que deposita la semilla en la mujer, Ujú. ¿sí? Entonces lo que hace Faraón es decir, bueno, vamos a achicar el pueblo de Dios, vamos a exterminar el pueblo de Israel, como siempre se ha pensado, querer exterminar. Y la forma de exterminarlo, ¿cómo es? Es matando a los hombres, entonces no va a haber más semilla Claro. Y natural. tomando por mujer Y si a las hebreas. Claro, y si tomamos a la hebrea por mujer no importa, porque ponemos la semilla del egipcio y Claro. son más los egipcios después que los hebreos. Un plan macabro. Exacto. 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y esto lo está diciendo porque es muy importante que tengamos en cuenta, y hay un principio que debemos aplicar siempre, ¿sí? Que si una autoridad nos da, sea quien sea, ¿sí? La autoridad nos da una orden que vaya en contra del mandamiento de Dios, podemos no obedecerlo, ¿sí? Esto nos está enseñando eso. ¿Por qué? Porque las parteras, ¿sí? Están diciéndole a Faraón que no llegaban a los partos, ¿sí? Y es probable que haya sido así, que no llegaban a los partos porque las mujeres hebreas trabajaban en el campo, eran más robustas, eran más fuertes. Sí, acuérdense que en ese tiempo estaban siendo presos de Faraón y Faraón los hacía trabajar. Claro.
Entonces tienen que haber sido más fuertes. También puede estar en que ellas ponen una excusa, como diciendo... Sí, o se demoraban. Claro, sabían que iban a... se demoraban adrede Ajá. o están poniendo una excusa. Llegaban y igual asistían el parto y las hacían que tuvieran. Pero Dios avala esto porque se está preservando la vida por encima de la muerte. Este es el principio. Entonces vamos a ver lo que dice en el 20. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, ¿sí? Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y en el 21, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces ahí vemos también de que al hacerle caso a Dios, Dios nos prospera. ¿Qué es esta palabra temieron? Tuvieron miedo de lo que les podía llegar a pasar al matar, al ir en contra de la voluntad de Dios. Y claro, y no solo miedo, sino también tuvieron temor, Claro. tuvieron respeto. Un tema muy actual ahora, en este tiempo, es el aborto legal, que quieren hacer el aborto legal y las mujeres que luchan con el aborto legal. Si vemos en esta palabra, el temor a Dios, a las parteras estas, el temor a Dios les prohíbe matar a estos niños. Era un aborto, era lo que le estaba pidiendo el faraón, Claro, hacer un aborto. Aborten Los niños. Uh-huh. Dios nunca, pero nunca va a ir en contra de la vida, porque Él la creó a la vida. Exactamente. Entonces nosotros, como ser humano, como hijos de Dios, como creyentes y como amantes de la vida, debemos ser amantes de la vida porque Dios nos dio la vida para amarla, para respetar a Él y para seguir sus mandamientos. Nunca debemos estar de acuerdo con un aborto. Yo creo que las parteras tomaron la mejor decisión y nosotros en este tiempo contra la lucha del aborto legal, tenemos que tomar la mejor decisión. La mejor decisión. Los que están en la salud, porque esto es muy... Y los que no están en la salud, porque muchas veces se hacen abortos ilegales y ocultos, tenemos que tomar conciencia de que si lo hiciste alguna vez o recurriste al aborto o compartiste un aborto o le hiciste un aborto a una persona, debes pedir perdón. Pide perdón a Dios y no lo hagas más, porque Dios está a favor de la vida y no de la muerte. No somos nadie para matar y quitar una vida. Acá también nos habla de que, porque los que nos quieren hacer creer que el aborto es algo que vamos a matar a alguien que no tiene vida, que ni siquiera, que es un espermatozoide, un óvulo fecundado, pero que eso no tiene vida. Y ya desde el primer momento, el primer instante que el óvulo y el espermatozoide se unen, la vida, ya existe la vida. Y eso significa que nosotros no somos nadie para matar esa vida. Entonces, por eso Dios bendice a estas parteras, por hacerlo correcto. Por no estar de acuerdo con el aborto. Exacto. Simplemente es así. Entonces nosotros no debemos estar de acuerdo en este tiempo que se habla mucho del aborto, sí, no debemos estar de acuerdo. No estamos de acuerdo con el aborto. Se hablan de casos especiales. Bueno, eso cada uno lo sabrá, lo verá. Personalmente nosotros no estamos de acuerdo con ninguna manera de aborto, porque lo importante era preservar la vida. Y bueno, si no puedes tener al bebé, criarlo, ¿sí? Porque por algún caso especial, bueno, lo mejor sería que lo des en adopción, porque hay personas y familias que le pueden dar y brindar un gran calor familiar a ese niño, ¿sí? Así que bueno, este es nuestro pensamiento. Tú eres libre de hacerlo, tú eres libre de elegir, pero la Biblia nos está aclarando acá, es muy clara la Biblia, y es un tema en el que entramos, que nosotros no lo habíamos planeado. Dios lo puso en nuestro corazón y nos hizo ver esto, y yo veo que la palabra de Dios es sumamente actual. Ya han pasado miles de años desde que pasó esto y la palabra nos sigue hablando. El faraón es un símbolo de Satanás también. Y Satanás lo que quiere él es que hayan y existan abortos. Satanás lo que quiere es que no siga el linaje de la casa de Israel, que no siga el linaje del pueblo de Dios. Satanás lo que quiere es que vos sufras. Por eso la opresión, por eso las tinieblas, por eso la dura cerviz, por eso el duro trabajo, por eso
hay quienes maltratan a las personas para que hagan tareas pesadas, ¿sí? Que vivan sometidos. Por eso hay líderes como Faraón, ¿sí? Autoridades como Faraón, a las cuales no debemos hacerle caso en las cosas que van en contra de Dios, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, porque a veces parece que porque es la autoridad y nos dice algo, debemos hacerle caso en todo. O porque está de moda. Claro, y no es así, no es así. Si la autoridad se está equivocando y está yendo en contra de Dios, temamos a Dios para que Él bendiga a nuestras familias. Y voy a terminar con el 22 diciendo: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Y por qué terminamos con esto? Porque vamos a ver una vez más que hay un ataque sobre los niños. Sí, o sea, Faraón quería exterminarlos de cualquier forma. Si no podía hacerlos abortar, o matarlos que nacieran y tirarlos, matarlos en el río, ahogarlos. O sea, totalmente diabólico, un plan macabro de Faraón. Y justamente estamos en octubre y se está hablando de Halloween. Bien, no compartimos Halloween también. Otra vez Dios nos habla. O sea, no queremos ser pesados con este tema, pero en las redes sociales nosotros tenemos una página, Jesús es la Vida, que empezamos desde el 1 de octubre generando un poco de conciencia en la gente para que vea lo que es realmente Halloween y el ataque que hay hacia los niños. Y lo que realmente significa el trasfondo de una fiesta de disfraces, de vestirse de demonios, de vestirse de brujas. Sí. Lo que es el trasfondo, no solamente es un disfraz. Porque sí, no para solamente el diablo, es una fiestita que muchos dicen es inocente. El diablo te pinta que es inocente, que vestirse así es inocente, que vestir un bebé de demonios es inocente. Y sabemos que hay un trasfondo de todo esto que es espiritual. Y que es importante que nosotros sepamos lo que nuestros hijos están haciendo y a dónde los estamos involucrando. Sí, porque si involucras a tu hijo en las tinieblas, el diablo que se maneja y manda las tinieblas va a hacer lo que quiera de tus hijos. Así que no lo permitas. Yo creo que todo papá ama a su hijo y quiere lo mejor para su hijo. Entonces te invitamos a que veas la página Jesús la Vida. Ahí tenemos una información muy grande sobre Halloween. Videos, tenemos videos, tenemos lectura para que puedas leer de dónde surgió, cómo se hizo, por qué ese ataque hacia los niños. Porque lo estamos leyendo acá bíblicamente. El diablo, Faraón, el diablo que quiere ir en contra de los niños, porque el niño es nuestro futuro, nuestro mañana. Son las generaciones futuras. Y otra de las cosas que estoy pensando, que sí, lamentablemente el relato bíblico nos dice que murieron muchos niños, y es muy cruel, pero seguramente Faraón va a pagar por todo eso, ¿sí? El día del juicio final, este hombre va a pagar por todas esas muertes. Tú no seas parte, tú que nos estás escuchando, papá, mamá, o si estás metido en el satanismo, si estás metido en la brujería, si festejas esta fiesta de Halloween como lo hacen, ¿sí? Sacrificando niños, tú que me estás escuchando, arrepiéntete y no lo hagas. Y no dejes que tus manos, ¿sí?, sean ensuciadas con la sangre de los niños, porque lo vas a pagar ante los ojos de Dios. Mientras tengamos un día más de vida y respiremos una hora más, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados, nuestras ofensas y dejar de hacer lo que venimos haciendo. Bueno, pedimos a Dios que traiga convicción a tu corazón y que no seas como Faraón. Sí, que dé muerte a los niños. Dé muerte a los niños. Ojo. Que tu corazón esté inclinado hacia el bien y no hacia el mal, para que en este tiempo, yo sé que la fecha es el 31 de octubre donde se festeja, pero en 1 de octubre ya se empieza a hacer todo lo macabro, todo lo oculto, el ocultismo. El diablo ya empieza a trabajar desde octubre. Nosotros como hijos de Dios debemos estar en oración por los niños. Si puedes hacer en ayuno para interceder por los niños, que Dios pueda tocar tu corazón
y estar orando en este tiempo. Octubre es un mes de bendición para los cristianos porque no creemos en esto, no lo compartimos, sabemos que existe pero no lo compartimos, pero de mucha maldición para aquellos que comparten inconscientemente están festejando una fiesta pagana, una fiesta demoníaca. Están festejando lo que los están festejando conscientemente. Y están otros, compartiendo y otros eso. conscientemente lo hacen. Entonces, bueno, Porque el que lo crea y el que lo es consciente, pero hay mucha gente que es inconsciente, que lo Claro. hace por hobby, porque es la moda, sí. porque es... Y la Biblia establece un mandamiento ahí en la Biblia, en la instrucción de Dios, en la Torá, en la instrucción. Torá significa instrucción, no significa ley, pero bueno, se tradujo como ley. Entonces vamos a decir que en la instrucción de Dios, en la Torá, en la ley de Dios, hay un mandamiento que dice que somos tan culpables. Si nos gozamos del pecado del otro, somos tan culpables como el que está pecando. Entonces, no nos metamos en eso, no pertenecemos a las tinieblas, sino pidámosle al Señor que nos deje pertenecer a su reino. ¿Sí? Él nos espera con los brazos abiertos, Él es luz, y nos vamos a despedir diciendo las palabras que dijo Yeshua, Jesús. Yeshua significa salvación, para que sepas. Lo que dijo nuestro Salvador, dijo, dejad venir los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, hasta el capítulo 2 queremos despedir orando por tu vida, por la palabra que hemos leído. Así que bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, te Amén. pedimos perdón si hemos pecado, te Amén, pedimos Señor. perdón, te pedimos, Señor, que entres a nuestro corazón si no te tenemos, Señor, en nuestro corazón. Amén, Señor. Te pedimos, Señor, que toques la vida de todos aquellos, que tu palabra es tan actual, Señor, Amén, y Señor. tan certera, Señor, que toca los corazones, Señor, y los toca tan fuerte, Señor, que los cambia, Amén, que los da vuelta, Señor, que da vuelta a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, que han estado metidas en el ocultismo, por aquellas personas que están metidas, Señor, en lo que es aborto, en lo que es quitarle la vida a otra persona. Te pedimos que toques su corazón y su vida, aquellos que están escuchando, Señor, aquellos que se están arrepintiendo en este momento, Señor, Amén, aquellos, Señor. Señor, que has puesto en nuestro corazón, Señor, hablarles. Te pedimos, Señor, que guardes la vida, Señor, de los niños. Amén, Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, tu luz resplandezca mucho más, Señor, que cualquier otro tiempo hacia la vida de los niños, hacia nuestras vidas, Señor. Que nos marque, Señor, el camino donde debemos pisar y andar, Señor. Gracias, Señor, por este medio. Gracias, Señor, por la vida que nos has puesto. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado, Señor, en este día. Te agradecemos, Señor. No tenemos otra palabra más que agradecerte. En Amén. el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, acepta a Yeshua, a Jesús, como tu Señor y Salvador, y Él ha de transformar tu vida. Que Dios te bendiga.